Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer el tema Desarrollo Sostenible, una guía básica de conceptos. El desarrollo sostenible busca un balance entre la calidad del ambiente y el desarrollo humano. A lo largo de los años se han presentado varias propuestas para encontrar este balance, pero para algunos estas son muy exigentes y para otros son muy blandas como para solucionar los problemas actuales. Esto dependerá de la perspectiva u objetivo que se tiene. En el siglo XX, a principios de 1970, surgió la cosecha o extracción sustentable, que trata de la obtención de los recursos dentro de la capacidad de regeneración de los mismos. En los mismos años, surgieron investigaciones que mostraban que los recursos naturales tienen un límite si son sobreexplotados. Lo llamaron el límite ecológico. El reconocimiento de los límites ambientales causó mucha polémica, ya que se pensaba que los recursos eran ilimitados o bien podían ser reemplazados. También porque se dieron cuenta de que esta limitación de recursos frenaba el desarrollo económico, por lo que hubo que pensar en rediseñar el plan de desarrollo para que ambos problemas pudieran llevarse a la vez. En los últimos años de 1970 y la mayor parte de 1980 hubo muchas definiciones de sustentabilidad, las cuales se veían desde diferentes aspectos y llevaron a una oposición ecología-economía, ya que no había un balance entre ellas. Fue hasta 1987 que la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo brindó una nueva definición de desarrollo sustentable. Esta es la más conocida, ya que engloba todos los problemas que se querían resolver, afirmando que los recursos naturales tienen un límite que debe ser respetado porque no pueden ser modificados, mientras que el desarrollo económico y tecnológico puede y debe adaptarse a los parámetros de regeneración de los recursos naturales. El desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no tiene una definición específica, pero en todas se sostiene un equilibrio entre las necesidades humanas y las del medio ambiente. No tiene nadie en contra de la tecnología. En cambio, esta y la ciencia giran en torno a la preservación de la naturaleza. Se demuestran diferentes expresiones que ofrecen distintos puntos de encuentro con las propuestas en economía social y solidaria. Primero, sustentabilidad débil, sustentabilidad fuerte y sustentabilidad superfuerte. La sustentabilidad débil busca el crecimiento económico, tiene una ideología de progreso y se basa en la idea del capital natural, en la que los recursos renovables y no renovables le pertenecen al gobierno. Es una idea utilitarista y antropocentrista. Un ejemplo de esto es la Coca-Cola, cuando reutilizó las botellas Ciel. El desarrollo sostenible fuerte. Tiene la idea de que no todo es al capital natural, la supervivencia de especies y la protección de ambientes críticos. Es una idea técnico-política y un ejemplo de ella es la fabricación de muebles a partir de una empresa de neumáticos. Y finalmente, el desarrollo sostenible superfuerte. Se basa en la idea de patrimonio natural. Patrimonio referido a que todo lo que se nos ha dado por nuestros ancestros debe de ser mantenido en torno al medio ambiente. También la pluralidad de valores, que significa proteger la biodiversidad porque esta también los tiene. Es una idea política y un ejemplo de esto es un ingeniero en Corea realizó impresiones con café. O sea que literalmente utilizó su impresora y en vez de tóner utilizó café, lo cual cuida mucho más al medio ambiente. En el pasado, en América Latina, se sostenía muy fuertemente el mito de un balance posible. Es decir, se asume que el continente posee áreas silvestres, poco o nada modificadas y que por lo tanto el estado del ambiente en la región no es preocupante. Ese mito alimenta la idea que los verdaderos problemas ambientales se encuentran en los países industrializados. En el continente ya se perdieron tempranamente ecorregiones completas a escala continental, tales como praderas de la pampa en Argentina, las sabanas subtropicales de Uruguay, el bosque atlántico en Brasil, entre otras. En esas y otras ecorregiones se observan problemas por emprendimiento extractivo, tala de bosques, pérdida de especies nativas, incendios forestales, entre otros. Por lo tanto, se debe ser enfático en sostener que aquel sueño de un balance posible se ha roto. La economía nacional y el comercio exterior se han vuelto dependientes de la explotación de los recursos naturales y como consecuencia se reducen las áreas ocupadas por la naturaleza y las áreas restantes se deterioran poco a poco. La vieja idea del equilibrio ya no es más una realidad.
El desarrollo es visto como crecimiento económico, y este depende particularmente del aumento de las exportaciones y de ingresos extranjeros. Esto solo es posible si el continente cuenta con enormes volúmenes de recursos naturales. Los gobiernos se consideran bajo el mandato de aprovechar intensamente esta riqueza, y consecuentemente la naturaleza se convierte en una canasta de commodities, es decir, bienes primarios. Con todos estos cambios y opiniones contradictorias en cuanto al manejo de las áreas naturales y ecosistemas, es evidente que para los gobiernos latinoamericanos es más sencillo abordar la temática ambiental enfocándose en temas como el cambio climático global culpando a las naciones industrializadas. Si bien se intenta tener una mayor presencia estatal y otros compromisos sociales, de todas maneras resurge el propósito de maximizar la extracción de recursos naturales bajo aquella idea de abundancia. La conservación de la naturaleza no tiene que ser rentable. Las áreas protegidas no son una tienda de venta al menudeo, ni deben ser gestionadas como empresas. Bueno, ahora pasando a la parte del campo de la sustentabilidad, hay que saber que la discusión sobre el desarrollo sustentable en América Latina tiene ciertas particularidades, es decir, las exigencias ambientales que han sido referidas en el tema de la protección de la biodiversidad son mayores, ya que la sustentabilidad impone en todos los casos unos límites en la apropiación de los recursos o en los efectos permitidos sobre el ambiente. La sustentabilidad sostiene que se deben aprovechar los recursos naturales para asegurar la calidad de vida de las personas. En ejemplo, el consumo de recursos naturales, materia y energía. Existen diferentes corrientes o derivados de la sustentabilidad que establecen límites. Existen límites en la dimensión de apropiación del ambiente, tales como los límites a las emisiones de gases contaminantes, niveles permitidos de contaminantes en suelo o restricciones a los químicos vertidos en ríos y en arroyos. La primera prioridad de la sustentabilidad es asegurar que las personas puedan satisfacer sus necesidades, lo que en el contexto latinoamericano se expresa en salir de las condiciones de pobreza. Pero para esto es necesario establecer que los procesos productivos deben superar un límite de pobreza, de manera que no existan personas bajo esas condiciones. Asimismo, es necesario que se establezcan acciones contra un uso exagerado de los recursos naturales. Dentro de la sustentabilidad hay que saber que es indispensable sincerar la economía convencional, de manera que los precios reflejen también los costos sociales y ambientales. Todo debe ser equitativo, admisible y viable, ya que en casi todos los países existe una buena base normativa para esto. Sin embargo, los problemas residen sobre todo en la falta de monitoreo, aplicación efectiva o sanciones en donde las medidas alternativas no son bien gestionadas. El economista Herman Daly junto con el teólogo John Cobb diseñaron un indicador de bienestar económico denominado IBES, en el cual compararon el crecimiento económico de Estados Unidos usando el Producto Interno Bruto y restando el costo ambiental y social, resultando en la pérdida de recursos naturales y el daño en la salud humana. Encontraron que en etapas tempranas del crecimiento aumenta el Producto Interno Bruto y el IBES, pero al poco tiempo había un desacople en el que el IBES tenía un deterioro. Esto golpea más que nada a la clase media y a la pobreza, por ejemplo, con agua y alimentos de mala calidad y viviendas en sitios contaminados, mientras que la clase alta puede comprar condiciones de vida mejores. Indicadores se han diversificado y sofisticado tanto en el análisis de las relaciones entre economía y ecología, por ejemplo, con indicadores como la huella ecológica y las evaluaciones sobre la intensidad en el uso de energía y materia. América Latina quería repetir el mismo patrón de crecimiento, pero nos haría caer en el mismo desacople, al ser proveedores de materias primas para los países industrializados, y se generaría más presión y más problemas ambientales. Inclusive, este desacople sería mayor. Una reducción en las economías industrializadas es indispensable para reducir los impactos ambientales, tanto como la presión por demanda de materias primas en América Latina. En nuestro continente es necesario fortalecer varios sectores, tales como el saneamiento, agua potable, infraestructura para la educación y salud, entre otros tantos. Y el objetivo es mejorar también la calidad de vida, lo que sería elevar el IBES, erradicar la pobreza, reducir la apropiación y el consumo de recursos, llevando así el crecimiento económico y ambiental. La economía social y solidaria es el conjunto de iniciativas socioeconómicas que priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro. Varios autores aclaran que la economía social y solidaria no excluye al mercado, sino que lo regula y lo democratiza. La economía solidaria tiene varias ventajas, entre ellas están las siguientes.
la creación de empleo con condiciones laborales dignas, la flexibilidad frente a las condiciones de mercado, promover la práctica de valores como la solidaridad, la cooperación y la corresponsabilidad, así como el cuidado del medio ambiente y el consumo racional y responsable, que esta es la más importante. El ecosocialismo es una corriente de pensamiento y de acción ecológica que se opone a la expansión infinita de un modo de producción y de consumo destructor de la naturaleza. Con esto nos referimos a que el ecosocialismo apuesta por redefinir las relaciones del hombre y la mujer con la naturaleza y entender que somos parte de un sistema complejo de relaciones interdependientes. El debate político y el giro biocéntrico. La principal problemática del desarrollo sostenible es que muchos proyectos hacen llamar sostenibles o ambientalistas y no lo son. Entonces esto hace que la mirada ambiental esté mal empleada y causa confusión en la población porque piensan que hay proyectos sostenibles, lo cual no lo es. Entonces cuando no funcionan, piensan que los mismos proyectos sostenibles son los que no son aptos para los modelos económicos. Muchos de estos proyectos están dirigidos a la rentabilidad, hacia el desarrollo económico, más no hacia un desarrollo sustentable, y tampoco están dirigidos a preservar el medio ambiente. Los gobiernos izquierdistas o centroizquierdistas que en América Latina no tienen un interés en la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque sus proyectos, sus modelos económicos están basados, como ya lo había mencionado antes, en la rentabilidad, en lo económico. Explotar su suelo, explotar sus recursos naturales para crear productos y exportarlos hacia el extranjero. El problema de esto es que, como ya sabemos, los recursos naturales no son renovables, la mayoría de ellos. Y con esta ilusión de un modelo económico fuerte, estos mismos gobiernos se fueron cayendo poco a poco. Un ejemplo de esto son el gobierno de Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. El 2008 no significa el año en que acaban sus mandatos, sino es el año en donde se realizó el documento en donde sacamos toda la información. Y el primer paso para un modelo económico basado en el desarrollo sustentable es que se empiece con una sustentabilidad débil e irla aumentando progresivamente hasta que se pueda eliminar los modelos económicos neoextractivistas o los que están basados en los recursos naturales y cambiar por modelos más sustentables para el medio ambiente. En la nueva Constitución del Ecuador se presenta el colocar el desarrollo con un nuevo contexto, reconociendo que la naturaleza debe tener derechos y no dejarla en los ámbitos que la involucren. De igual manera se habla de un ambiente sano y el cómo se debe priorizar la manera en que se basa el desarrollo. A la vez, el ambiente sano se relaciona con la palabra Sumac Causay, que es una palabra quechua, refiriéndose a la cosmovisión de la vida. A su vez, esta misma constitución da a entender que se debe proteger lo relacionado a la naturaleza, sin importar el repudio o indiferencia que pueda ser un ecosistema. La más reciente reforma constitucional deja la naturaleza desprotegida, quitándole derechos y obligaciones que las personas tienen con ella. El texto ecuatoriano consigue el progreso hacia la sustentabilidad superfuerte, involucrándose en la política. Además, se refiere a que se debe usar de manera eficiente la materia prima. Podemos concluir en que una buena sustentabilidad va de la mano con la política y deberá de tomarse en cuenta en todo lo que la involucre para así conseguirla. El desarrollo sostenible se implementa en prácticas empresariales a la ecofilosofía, en la cual da una visión en la que el cosmos y la especie humana pertenecemos a la misma estructura. Uno de los ejemplos más buenos es el Ecuador, que bajo su régimen constitucional ampara economías bajo la idea del buen vivir, mientras se plantean los derechos de la naturaleza. Sin más que decir, concluimos con nuestra presentación, agradeciéndoles por su atención. Gracias.